¿Qué tal amigos? El día de hoy una reseña que me llevó bastante tiempo hacer, el de mi Garmin Fenix 6X Pro. La verdad es que me tomé 4 meses entre carreras, ultras, entrenamientos de todo tipo para ver qué características, cuáles contras y cuáles pros le vi. Para comenzar, pues tienen que saber que hay muchísimas marcas en el mercado de los relojes, desde el Apple Watch, que es el más vendido, Suunto, Polar, Fitbit, los nuevos Coros que se ven muy interesantes por la duración de la pila. Y a lo largo del tiempo pues he probado varios relojes y uno se va haciendo a la marca que más le acomoda. Yo empecé con un Suunto, tuve un Apple Watch y después me pasé a Garmin, y de Garmin ya no me he salido. He tenido desde el modelo más básico, no recuerdo, era un 245 o un 250, no me acuerdo, un Forerunner. Luego me fui al Fenix 3, subí a un Fenix 5 y ahorita el que estoy usando es el Fenix 6X Pro. ¿Por qué me he quedado en la gama de los Fenix o en la gama de los Garmin? Porque son los que yo he visto que les dura bastante la pila. Otros relojes como los Suunto también tienen buena duración de la pila, pero a la duración de la pila también le he sumado la interfaz, que ya estoy muy acostumbrado a la de Garmin, y pues los accesorios, las correas, todo este tipo de cosas. Y me voy a ir por lo más importante. ¿Por qué me decidí a comprar el Garmin 6X Pro? En primer lugar, por la duración de la batería. Mi Fenix anterior era el Fenix 5. Ya yo duré como unos 2 años y medio con él. Las últimas carreras ya me estaba durando entre 16 y 17 horas la pila, cuando en especificaciones decía que duraba 20, entonces iba disminuyendo ya la vida útil de la batería. Y yo buscaba un reloj por el que no me tuviera que preocupar. Estaba a punto de correr UTMX y las 100 millas de Sky, que me iban a implicar más de 20 horas de competición. Las especificaciones del Garmin 6X nos dicen que la batería le dura 60 horas. En el Sky Pico duré más o menos entre 26 y 27 horas de competencia, y lo que noté fue que se bajó aproximadamente el 46% de pila, quedándome en 54. Lo que si sacamos cuentas, sí rendiría las 60 horas más o menos. Todas las veces que he usado el reloj en carrera ha sido en el modo de GPS, sin ningún tipo de ahorro, con el pulsómetro encendido, y la mayoría de las veces con la ruta cargada. Entonces esto implica que si me salgo de la ruta, el reloj me va diciendo que me salí, y esto le puede deteriorar un poquito la batería. El reloj, en caso de que necesitemos extender mucho más la batería, tiene el modo de Ultra Track, que dura 120 horas. Si lo utilizamos nada más como reloj inteligente, las especificaciones nos dicen que nos va a durar 21 días. ¿Cómo es esto? Que nada más reciba notificaciones, que nos rastree el pulso y nos diga, por ejemplo, el conteo de pasos y nos rastree la actividad, pero sin utilizar el GPS. A mí, como me ha funcionado del día a día, combinado con entrenamientos y como reloj inteligente, más o menos me dura 2 semanas. Yo entreno de 4 a 5 días a la semana, entre 1 hora y 2 horas. Cuando hay fondo, obviamente, son más horas, pero aproximadamente 2 semanas me está durando la batería. Algo que me ha encantado del reloj es, por ejemplo, alguna vez que se me olvidó cargarlo y me quedaba el 5% de batería, tenía que salir a correr 1 hora y media, algo así. Salí a correr, regresé y todavía me quedaba el 3% de la batería. Entonces, en cuanto a la batería, no tengo queja. Es definitivamente uno de los mejores relojes. Sin temor a equivocarme, es el reloj que mejor le dura la pila actualmente en el mercado. Otro elemento que me ha encantado del reloj es el tamaño de la pantalla. Comparado con otros relojes o con mis anteriores relojes, es algo que se nota luego. No sé si es mi percepción, pero del Fenix 5 o del Fenix 5X yo noto mucho más definida la pantalla y el contraste de los colores se ve mucho mejor. ¿Y en qué se aprovecha el tamaño de la pantalla? Pues en el acomodo de los datos. En los Fenix anteriores creo que nada más se podían acomodar 6 datos, en este ya se pueden 8, y las gráficas son mucho más visibles, no se diga los mapas. Lo que me lleva a lo siguiente: en el unboxing yo comenté que tal vez los mapas no los utilizaría. La verdad es que el tamaño de la pantalla permite que los mapas sean muy usables. En UTMX, por ejemplo, me salí de la ruta, pongo el mapa rápidamente y me doy cuenta que está la topografía. Yo quise volver a la ruta de una manera corta, viendo que estaba paralela a ella, pero en la misma topografía me marcaba que había como un barranco. Entonces decidí mejor regresar e incorporarme en otro lado. Otra ventaja que le vi a los mapas es cuando vamos a una ciudad que no conocemos, trae una herramienta en donde nos metemos, podemos cuáles son las rutas recurrentes de la gente que vive ahí y nos señala las rutas. ¿Esto qué ventaja nos da? Pues si queremos salir a correr seguros, saber que ahí hay corredores, el reloj nos lo puede señalar. Otra cosa muy buena que trae este reloj es la interfaz. La mejoraron muchísimo, es mucho más rápida, los menús corren más fluidos. En 2 ocasiones el Fenix 5 se me trabó. Con este no me ha pasado ningún detalle de esos. La interfaz fluye muy rápido. A la hora de cargar los mapas es rapidísimo. A la hora de hacer zoom, navegar en ellos también. Otra cosa bien importante para mí en un reloj es el nivel de personalización que le podemos dar. En Garmin hay infinidad de aplicaciones y pantallas para descargar. También lo de las correas, pues es buenísimo que le podemos estar cambiando las correas de una manera bien fácil. Y pues hay de todos colores, hay hasta de metal, de piel, de nylon. Yo, como ya se los había comentado antes, las pido en AliExpress las correas, me salen cerca de 150 pesos. Las originales de Garmin son muy caras, cuestan como 1000. Entonces
son prácticamente de la misma calidad las correas que podemos pedir por internet en Amazon o en AliExpress. Yo recomiendo AliExpress, aunque tarde un poquito más, pero salen bastante baratas. En cuanto a la exactitud del GPS y la toma de señal del GPS cuando estamos, por ejemplo, en ciudad, que puede ser más complicado que el reloj tome la señal, luego se tardan un poquito, no me ha dado ningún problema. Se tarda, no sé, cuando estoy en medio de algunos edificios o construcciones, se tarda, no sé, 20 segundos en tomar la señal cuando mucho. Entonces, eso es algo que se ha ido mejorando con todos los relojes. Desde el Fenix 5 era muy bueno, en este no ha cambiado. Y por último, que hay que destacar el reloj es el nivel de actualización que tiene. Se actualiza, no sé, cada semana, cada 15 días. En una de las últimas actualizaciones hicieron algo buenísimo, que es el poder contestar mensajes desde el reloj. No son mensajes que podamos escribir ni nada por el estilo, pero por ejemplo, si estamos en alguna reunión o vamos manejando, nos llega una notificación o nos están llamando, podemos contestar con algún mensaje ya predeterminado del reloj. Aquí lo estamos viendo en la pantalla. Ojalá en próximas actualizaciones vía la aplicación podamos personalizar nosotros nuestros mensajes. Y esas fueron todas las ventajas que yo le vi. Contras que tiene el reloj. Para empezar, el precio es un precio bastante elevado, 18,500 nos salió. Yo por ganoso, por andarlo comprando en cuanto salió, me salió en eso. Al mes más o menos ya estaba en una oferta ahí en Amazon en como 3,000 pesos menos. Sí es algo de consideración la inversión, pero también tenemos que tomar en cuenta que son relojes que duran muchísimo. Hay gente que aún está usando el Fenix 3 HR, que es un reloj de hace 5 o 6 años. El 5 también todavía funciona perfecto. De hecho, Garmin lo sigue vendiendo. Algo que les puedo comentar es que los Garmin no se devalúan tan fácil. En el momento que yo quise comprar mi 5, vendí el 3. Y para comprar este, vendí mi 5 y todavía lo alcancé a vender muy bien. Otra cosa que no me gustó del reloj, y es algo que no me ha gustado desde el Fenix 5, es la manera de conectarlo. No puedo entender cómo Garmin no cambia el maldito conector este. Es muy incómodo el chupón que tiene. A la hora de que queremos ponerlo en algún lugar y conectarlo, si se mueve un poco el reloj se puede desconectar y es muy fácil que no nos demos cuenta que no está cargando. Para eso yo encontré una solución, que fue este cable que me conseguí. Es una basecita, si se fijan, llega uno, pone el reloj ahí y ahí engancha. Y es más difícil que se zafe, lo podemos poner mucho más fácil en una mesa a cargar y aparte son baratísimos en Amazon, creo que me costaron como 200 pesos. Entonces es muy buena opción, lo recomiendo. Ojalá Garmin en la siguiente versión cambie el tipo de conexión. Yo recuerdo la pinza esa del Fenix 3 que lo agarraba y teníamos que hacerle de alguna manera para poder zafarlo. O simplemente que ya le pusieran carga inalámbrica, sería maravilloso. Otra cosa que no me gusta del reloj, pero es algo general de todos los relojes con sensor óptico, es que en ritmos altos, series o tempos no nos detecta los cambios de ritmos o de repente se nos puede disparar mucho. Afortunadamente todavía es compatible con la banda que me vino con mi Fenix 3. Entonces cuando quiero tener más confiabilidad en los datos, pues me pongo mi banda y con ese entreno. Si me preguntas, ¿recomiendo el Fenix 6X Pro? Sí, creo que va dirigido a un mercado muy específico de los ultracorredores, de las gentes que se van a aventar, no sé, 20 o 30 horas en carrera, de las personas que les gusta salir a la aventura por varios días y no se quieren preocupar por cargar la batería, de quien es un geek de los datos como yo y le interesa saber pendientes, altura, el barómetro, el GPS, los mapas, todo. Es un reloj para ti. Si te gustan los relojes toscos, hay que considerar que es un reloj bastante brumoso, pero con un nivel de personalización muy bueno, cambiarles correas, de repente si queremos andar elegantes también hay una correa de metal padrísima, súper recomendado. Y por último, si estás buscando un reloj que te va a durar mucho, este reloj sin pensarlo te va a durar 5 o 6 años sin bronca. Y bueno amigos, como se los comentaba, hay muchísimas marcas y muchas opciones. Afortunadamente hay videos y reseñas como esta que nos pueden ayudar a tomar la mejor decisión. Espero que este video les haya gustado y les sirva. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, suscribirse aquí arriba al canal y nos vemos la que sigue.